Vamos a noticias del mundo. Hamás aceptó la propuesta de cese al fuego para la Franja de Gaza. Anuncio que llega horas después que el ejército israelí ordenara a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible ataque terrestre. Por su parte, el gobierno israelí manifestó que enviará un grupo negociador para revisar la propuesta y que los ataques no se detendrán, con lo que se entiende que no aceptaría la propuesta. Para hablar del tema, estamos a esta hora en contacto con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Alberto, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, durante la mañana teníamos esta información, la mañana aquí en Chile, por supuesto, de por parte de Hamás aceptar la propuesta. Ahora, durante la tarde, la otra parte que era clave, Israel, dice que no, que las medidas son, de hecho tengo la declaración acá, que no satisface sus demandas, pero que va a seguir negociando. ¿Cómo podría desarrollarse esta historia? La verdad es que este anuncio, tal como tú lo mencionas, generó altas expectativas, básicamente porque es una propuesta que elevaron Egipto y Qatar y que jamás aceptó. Recordemos que Estados Unidos también está involucrado en estas negociaciones, y aceptó en función de 4 puntos. 1, el cese al fuego. 2, la posibilidad de canje de prisioneros. El regreso de los desplazados, la gente que vivía en la Franja de Gaza, y un plan de reconstrucción para Gaza. Hasta ahí parecía una idea que permitía iniciar una nueva etapa en las negociaciones. Sin embargo, la decisión de Israel de no aceptar, o sea, técnicamente no lo ha rechazado. Claro, no la ha desechado, pero no lo ha aceptado. Exacto, como tú bien dices, las declaraciones del gobierno israelí son que no cumple las expectativas, no cumple con lo que estaba presupuestado, que va a enviar una delegación a que se sume a estas negociaciones, pero paralelamente sigue adelante con lo que hemos visto en los últimos días, que es el inicio de la ofensiva final en contra de Rafah, que es el último punto que le quedan a las fuerzas militares israelíes para terminar de controlar toda la Franja de Gaza. Claro, porque en algún minuto, cuando se sabe la información a través de agencias internacionales de el aceptar la propuesta por parte de Hamás, luego habían informaciones con respecto a que seguían los ataques cerca de la frontera de Rafah. Uno decía, bueno, ¿cómo se podrá aceptar por parte de Israel una propuesta de tregua cuando se está atacando en ese minuto? De alguna manera se condecía y finalmente se concluía con la declaración final, ¿no? Sí, el primer ministro Benjamín Netanyahu hace varios días dijo que con o sin acuerdo con Hamás iban a entrar de todas maneras en Rafah, lo cual le quita mucha fuerza a este acuerdo, porque es muy difícil pensar que tenga una posibilidad de concretarse si efectivamente Israel avanza sobre este último enclave de la Franja de Gaza. Hamás evidentemente no lo va a aceptar y vamos a entrar en un escenario de gran complejidad, una situación humanitaria muy difícil. Recordemos que estamos hablando de prácticamente 1,5 millones de personas que están ahí, y que el propio gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que no apoya esta ofensiva israelí en contra de Rafah, básicamente porque considera que el gobierno israelí no le ha dado las garantías suficientes para asegurar la integridad de la población civil. Que eso representó un cambio relevante y bien diametral con respecto a la posición inicial que ha tenido el gobierno de Estados Unidos sobre la ofensiva israelí. Lo que pasa es que el conflicto, recordemos que ya nos acercamos a los 7 meses desde que esto comenzó tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre del año pasado, ha pasado por distintas etapas. Y el gobierno de Joe Biden, evidentemente en un primer momento, tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal aliado a nivel internacional de Israel, respaldó esta iniciativa, pero en la medida que esto fue evolucionando y vimos que la cantidad de población que fallece producto de estos ataques ya llega o ya supera los 34.000, evidentemente el gobierno de Biden ha cambiado en varios momentos su posición. Ha sido muy crítico, ha dicho que no respalda muchas de estas iniciativas, que no apoya esta ofensiva que está causando un alto nivel de civiles muertos, pero al mismo tiempo está en una situación muy complicada porque en el fondo sabe que no puede retirarle todo el apoyo a Israel en una situación como esta. Ahora, estaba viendo un poco lo que se mencionaba desde el gobierno israelí, ya habla de lagunas importantes. ¿Cuáles son esas lagunas para profundizar también en lo que finalmente falta este acuerdo para que sea una propuesta que acepte Israel? Este acuerdo
básicamente se mueve en torno a la idea de un alto al fuego. Y la visión del alto al fuego de Israel y de Hamás son distintas. Para Israel, la idea sería un periodo de cese el fuego acotado, mientras que Hamás está respaldando la idea de un proceso, o sea, de un cese el fuego definitivo y que se haga efectivo en un periodo de 42 días en 3 etapas. Ese es un punto de choque entre las dos posiciones porque no hay acuerdo en torno a cómo se podría articular este cese del fuego. Uno lo ve como algo temporal, Hamás lo está viendo como algo definitivo. También está la interrogante de cómo se va a llevar a cabo el tema del canje de prisioneros, que básicamente es la devolución de los rehenes. Se calcula que de los 250 rehenes que tomó Hamás y otros grupos palestinos ese día, en este minuto deben quedar unos 125. Y que también hay una cifra bastante actualizada de la cantidad de rehenes fallecidos en este periodo que alcanzaría los 35. Al parecer esto tendría que ver con la posibilidad de liberar prisioneros de Hamás en cárceles israelíes, pero el cómo se va a hacer esto, cómo se haría, mejor dicho, si acá va a intervenir organismos internacionales. Recordemos que en noviembre del año pasado hubo un canje similar, Sí. en donde incluso fue prácticamente un prisionero, un rehén israelí por 10 liberados palestinos de Hamás. Entonces, eso no está aclarado en esta propuesta, en este borrador de acuerdo, y en la medida que Israel no lo está aceptando y que va a enviar una delegación para negociar, para cautelar sus intereses, no sabemos finalmente cómo esto se va a concretar. Ahora, y aquí hay un punto, y por eso también ir a este tema, que hace más difícil llegar a un acuerdo entre las partes, porque no se sientan los dos al mismo tiempo en la mesa. No está un representante de Israel, no está un representante de Hamás con la mediación de Qatar y Egipto. Aquí hay una propuesta que entregan los mediadores y que cada uno en paralelo tiene que decir sí o no. Y obviamente, ¿qué le parece? Yo lo entiendo así, es bastante simplista, digamos, pero es un punto que evidentemente muy difícil, casi imposible, una conversación entre las dos partes que están en conflicto acá. Tú estás totalmente en lo correcto. Estas negociaciones, cuando se ve en las noticias el tema de las negociaciones, no son negociaciones directas. Aquí no hay una delegación israelí negociando directamente con una delegación de Hamás. Claro. Aquí Egipto y Qatar son los que actúan como mediadores, como intermediarios, muchas veces, de un lado y otro, viendo propuestas, cuál es la contrapropuesta, qué ajustes se le tienen que hacer, una parte la acepta, la otra parte no la acepta. Es decir, esto es muy difícil de poder hacerlo más rápido, más efectivo, más eficiente, en la medida que los involucrados no tienen una comunicación directa. En otro punto, es bien importante también en qué situación se encuentra actualmente de forma interna el gobierno de Benjamín Netanyahu. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entiendo que hubo manifestaciones el día de hoy en Israel donde se solicitaba al gobierno aceptar la propuesta de una tregua en la Franja de Gaza. Sí, efectivamente la situación del premier Netanyahu es muy difícil, muy incómoda, en la medida que está prácticamente como en el fuego cruzado entre dos posiciones. O sea, por un lado, hay una parte de Israel, de su gabinete, del gobierno, que están a favor de seguir adelante con esta operación militar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y por otro lado, hay un movimiento muy fuerte impulsado por los familiares de los rehenes, por sus amigos, por agrupaciones israelíes que han impulsado la idea de abrirse a la negociación con Hamás independientemente de lo que cueste, con tal de que esas personas que están retenidas por Hamás y otros grupos dentro de Gaza vuelvan vivos. Hay que recordar que ya estamos hablando de casi 7 meses de cautiverio. Por lo tanto, la presión por ambos lados es muy fuerte y Netanyahu no puede darle en el gusto a ambos lados. Y eso entonces significa que aquí va a haber ganancias y pérdidas. Seguir adelante con la operación militar en Rafah pone en un peligro real a los rehenes que están todavía en cautiverio. Pero por otro lado, sí. Sí, perdona, y para complementar eso, y te hago la pregunta, ¿está actualmente aislado o aislándose el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí en este tema? ¿En términos internacionales? Internacional y también interno, porque uno ve que va quedando más bien como una postura donde no tiene a los mismos sectores que apoyaban justamente lo que era el entrar con todo, digamos, a la Franja de Gaza.
Claro, ciertamente el apoyo a Netanyahu ha ido variando, en muchos aspectos ha ido cayendo. No hay que perder de vista que además la imagen que se tiene dentro de Israel muchas veces de Netanyahu es de un jefe de gobierno que no solamente ha permanecido durante muchísimos años en el poder, sino que en algún momento estuvo en el foco de una investigación por corrupción Ujú. y también fue el impulsor de una controvertida, muy controvertida reforma al Poder Judicial que tuvo a Israel prácticamente polarizado meses antes del ataque de Hamas. Entonces es una figura que en este minuto genera situaciones complejas, muy polarizadas, y en ese aspecto Netanyahu está navegando en aguas que, ¿cómo decirlo? Está tratando de resolver esta crisis a sabiendas de que su carrera política ha terminado. Cuando esta situación termine, estoy hablando de la operación militar, el rescate de los rehenes, etcétera, aquí se va a abrir una investigación política, una investigación del Parlamento, muy similar a la que enfrentó Golda Meir después de la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Israel fue sorprendido por Siria y por Egipto. Y el balance de eso fue que tuvo que renunciar. Por lo tanto, sabemos que más temprano que tarde el gobierno de Netanyahu se acaba y su carrera política también. Entonces, en ese contexto, muchas de las decisiones que podría estar tomando, y esta es una interpretación, tienen que ver con que en el fondo ya no tiene nada que perder. Ujú. Ahora, comentábamos al comienzo, Alberto, desde Israel se dice no satisface las demandas esta propuesta, no se desecha, pero no se acepta, y se enviará un Claro, equipo negociador al Cairo. Esto podría, en términos de tiempos, bueno, es súper relativo, digamos, y habrá que ver cómo se da la negociación ahí. no hay claridad de cuándo llegaría Por esa ejemplo. delegación israelí al Cairo, por una parte, y por otro lado, recordar que esto se está dando simultáneamente con el inicio ya de esta ofensiva militar en Rafah. Ya hubo anuncios a la población civil de que tenía que retirarse, etcétera. El punto Ujú. es que no hay mucho más espacio de donde moverse. O sea, esa población palestina en Rafah está prácticamente a espaldas de la frontera con Egipto. Claro. Y eso hace aún más complicada cualquier operación que Israel ha dicho que va a buscar que sea operaciones quirúrgicas. Pero tomando en cuenta lo que hemos visto en estos meses y el costo que eso ha tenido, la verdad, tanto a nivel local de Medio Oriente como a nivel internacional, hay mucha preocupación por cómo se va a resolver este último episodio de esta operación militar en Gaza. Ahora, y también me imagino con la complicación geopolítica que podría tener con Egipto, en términos de ir avanzando aún más de forma potente a lo que es la frontera con Rafah. Sabemos que Egipto, el gobierno del presidente Al-Sisi, está abierto a negociar, oficiar o ofrecer sus buenos oficios para buscar una solución, pero también hay que considerar lo que significa para Egipto, por ejemplo, y lo hemos visto en estos meses, hacerse cargo de la apertura del paso a Rafah, que permita que población palestina civil salga de la franja de Gaza y entre a suelo egipcio. No solamente él tiene la preocupación, la incertidumbre de que dentro de esa población civil ingresen miembros de Hamas, combatientes, Claro. sino que también está el tema de cómo hacerse cargo de esa cantidad enorme de refugiados. Claro, de la crisis Egipto está humanitaria. atravesando, exactamente, Egipto está atravesando por una crisis económica muy fuerte, con una altísima inflación, un altísimo desempleo, y eso le genera un problema al gobierno del presidente Al-Sisi, salvo que pudiera garantizar el apoyo de organismos internacionales, gobiernos extranjeros, para ayudarlo a hacerse cargo de esto. No es el tema, pero por ejemplo, si uno recuerda lo que fue la crisis, la guerra civil en Siria, bueno, la guerra civil en Siria, que ha durado prácticamente una década, le significó a Egipto, perdón, a Turquía hacerse cargo de prácticamente 3,5 millones de refugiados. Y eso es una exigencia enorme, requiere infraestructura, logística, alimentación, vacunas, educación incluso, para los refugiados que entran a tu territorio escapando de una zona de conflicto. Alberto Rojas, como siempre, agradecerte el análisis y estamos muy atentos, por supuesto, a los pasos, lo que se va dando con respecto a esta propuesta y la situación en la Franja de Gaza. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, que estés Que muy vaya bien. muy bien, Alberto. Gracias.